Hola, hola, mi gente preciosa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Yo estoy, bueno, digamos que hoy estoy un poco diferente. Si por el título del vídeo no lo adivinaron, hoy vamos a hablar de algo que me tiene completamente fuera de mí. Algo que honestamente nunca pensé que diría en voz alta, al menos no tan pronto. Pero aquí estamos, listos para sumergirnos en este torbellino de emociones. Hoy, amigos míos, vamos a hablar del amor. Sí, lo dije. Esa palabra con L mayúscula que puede hacer que te sientas como si estuvieras flotando en una nube o, en algunos casos, como si te hubieras caído de ella. Y para ser completamente honesto con ustedes, la razón por la que estoy tan emocionado hoy es porque estoy enamorado. Sí, lo confieso, el amor me cegó. Y antes de que empiecen a imaginar escenarios dignos de una película romántica, déjenme aclarar algo. No voy a revelar quién es la afortunada o afortunado. Este vídeo no se trata de chismes o de revelar detalles íntimos. Se trata de la experiencia en sí misma, de lo que significa para mí sentir este tipo de conexión, de cómo me está transformando y, sobre todo, de cómo el amor puede llegar a nosotros de las maneras más inesperadas. Pero antes de que me ponga demasiado sentimental, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí o incluso si eres un espectador habitual que aún no se ha suscrito, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y déjame un comentario al final contándome qué piensas sobre el amor. ¿Lo has experimentado? ¿Qué significa para ti? Me encantaría leer sus historias. Ahora sí, volviendo al tema central. El amor. ¡Ay, el amor! Qué palabra tan pequeña para una emoción tan inmensa. Siempre he sido un poco escéptico, lo confieso. Siempre he pensado que todo ese rollo de alma gemela, amor a primera vista, era más propio de las películas que de la vida real. Pero como dicen, nunca digas nunca. Porque aquí estoy, sintiendo cosas que nunca pensé que serían posibles. Creo que lo más sorprendente de todo esto es lo repentino que fue. No lo estaba buscando, ni siquiera estaba pensando en ello. Estaba concentrado en mi trabajo, en mis proyectos, en mi vida. Y de repente, ¡bam! Ahí estaba, esta persona que llegó y lo cambió todo. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. Me sentía confundido, un poco asustado, incluso. Porque cuando te enamoras, pierdes un poco el control. Dejas que alguien entre en tu vida, en tu corazón, y te expones a la posibilidad de salir herido. Pero al mismo tiempo, es una sensación increíble. Es como si el mundo se volviera más brillante, como si los colores fueran más intensos, como si la música sonara más hermosa. Y no estoy hablando solo de la música romántica, no. Estoy hablando de cualquier canción, cualquier melodía. Todo parece tener un significado diferente, una resonancia especial. Incluso el sonido del tráfico que normalmente me estresa, ahora tiene un ritmo diferente, casi como si la ciudad estuviera cantando una serenata. Es una locura, lo sé, pero así es como me siento. Y no se trata solo de sentirse feliz todo el tiempo. También hay momentos de vulnerabilidad, de incertidumbre, de miedo. Pero incluso esos momentos, cuando los compartes con la persona que amas, se convierten en algo especial. Porque sabes que tienes a alguien a tu lado, alguien que te apoya, alguien que te entiende, incluso cuando tú mismo no te entiendes. Recuerdo una noche en particular, donde me sentía completamente abrumado por la presión de mi trabajo. Tenía un proyecto importante que se acercaba a su fecha límite y simplemente no podía dormir. Esta persona, sin juzgarme ni intentar darme soluciones rápidas, simplemente se sentó a mi lado, me escuchó y me abrazó. En ese momento sentí una conexión tan profunda, una sensación de seguridad y comprensión que nunca antes había experimentado. Fue un momento simple pero significativo, que me hizo darme cuenta de la fuerza que puede tener el amor. Lo que más me ha sorprendido de esta experiencia es cómo me ha cambiado como persona. Me ha hecho ser más paciente, más comprensivo, más empático. Me ha enseñado a escuchar de verdad, a ver el mundo desde otra perspectiva. Me ha hecho ser mejor, simplemente. Y creo que eso es lo más hermoso del amor. Que te saca lo mejor de ti. Te desafía a crecer, a evolucionar, a convertirte en la persona que siempre has estado destinado a ser. Antes tendía a ser bastante impulsivo y a reaccionar rápidamente ante situaciones difíciles.
Ahora me tomo un momento para respirar, para considerar diferentes perspectivas y para responder con más calma y comprensión. Esta transformación no solo ha mejorado mis relaciones personales, sino que también me ha ayudado a ser un mejor profesional. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, Kerem, ¿pero qué pasa con tu carrera? ¿Cómo afecta esto a tu trabajo? Y esa es una pregunta válida. Y la verdad es que al principio también me preocupaba. Pensaba que el amor me distraería, que me quitaría tiempo y energía. Pero en realidad ha sido todo lo contrario. Me ha dado una motivación extra, una inspiración renovada. Me ha hecho sentir más vivo, más conectado con el mundo. Y eso se refleja en mi trabajo, en mi creatividad, en mi pasión por lo que hago. Antes a veces me sentía quemado, como si estuviera haciendo las cosas por inercia. Ahora siento una energía renovada, una pasión por cada proyecto que emprendo. Esta nueva perspectiva me ha permitido ser más creativo, más innovador y más efectivo en mi trabajo. De hecho, creo que el amor me ha ayudado a ser un mejor actor. Porque me ha dado la oportunidad de explorar emociones más profundas, de entender la complejidad de las relaciones humanas, de conectar con mis personajes a un nivel más íntimo. Y eso al final se traduce en una interpretación más auténtica, más creíble, más conmovedora. Antes a menudo me basaba en la técnica y la experiencia para interpretar mis roles. Ahora me siento más conectado con mis emociones y puedo transmitir sentimientos de una manera más genuina y convincente. El amor me ha dado una nueva profundidad emocional que se refleja en mi trabajo. Pero no todo es color de rosa, obviamente. También hay desafíos, obstáculos, momentos de duda. Porque ninguna relación es perfecta. Todas requieren trabajo, compromiso, comunicación. Y eso es algo que estoy aprendiendo día a día. Estoy aprendiendo a ser un mejor compañero, a ser más considerado, a ser más generoso. Estoy aprendiendo a amar de verdad. Hemos tenido discusiones, desacuerdos y momentos de frustración. Pero cada vez que enfrentamos un desafío, aprendemos algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el otro. La comunicación abierta y honesta ha sido clave para superar estos obstáculos y fortalecer nuestra relación. Y creo que ese es el punto clave de todo esto. El amor no es solo un sentimiento, es una elección. Es una decisión consciente de querer estar con alguien, de querer compartir tu vida con alguien, de querer construir un futuro con alguien. Y es una decisión que hay que tomar todos los días, una y otra vez. Se trata de elegir a esa persona cada día, incluso en los momentos difíciles, incluso cuando las cosas no son fáciles. Se trata de comprometerse a trabajar juntos para superar los desafíos y construir una relación sólida y duradera. Ahora sé que no les he contado muchos detalles sobre mi relación. Y no lo voy a hacer, al menos no por ahora. Pero quiero que sepan que estoy inmensamente feliz. Estoy agradecido por haber encontrado a esta persona, por tener la oportunidad de experimentar este amor. Y estoy emocionado por lo que el futuro nos depara. Quiero proteger esta relación, mantenerla alejada del escrutinio público y permitir que crezca a su propio ritmo. Y hablando del futuro, quiero compartir con ustedes algo que he estado pensando mucho últimamente. Quiero usar mi plataforma, mi voz, para hablar más sobre el amor. No solo sobre el amor romántico, sino sobre todas las formas de amor. El amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a uno mismo, el amor a la vida. Porque creo que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Es lo que nos une, lo que nos inspira, lo que nos da esperanza. Y creo que el mundo necesita más amor. Quiero crear contenido que inspire a la gente a amar más, a amar mejor y a amar incondicionalmente. Quiero compartir historias de amor de diferentes tipos y de diferentes culturas, para mostrar la diversidad y la belleza del amor en todas sus formas. Así que en los próximos vídeos voy a estar explorando diferentes aspectos del amor. Voy a estar compartiendo mis propias experiencias, mis reflexiones, mis aprendizajes. Y también quiero escuchar sus historias. Quiero que me cuenten cómo el amor ha impactado sus vidas, cómo los ha cambiado, cómo los ha hecho ser mejores. Quiero invitar a expertos en relaciones, a psicólogos y a consejeros matrimoniales para que compartan sus conocimientos y nos ayuden a entender mejor el amor. Porque creo que todos tenemos algo que aportar a esta conversación. Todos tenemos una historia que contar. Y creo que juntos podemos crear un mundo más amoroso, más compasivo, más empático.
Podemos inspirar a la gente a ser más amables, más comprensivos y más generosos entre sí. Podemos crear una cultura donde el amor sea valorado y celebrado en todas sus formas. Y para terminar este vídeo, quiero recordarles algo importante. El amor no es un destino, es un viaje. No se trata de encontrar a la persona perfecta, se trata de convertirse en la persona perfecta para alguien. Se trata de estar dispuesto a dar, a recibir, a perdonar, a crecer. Se trata de amar incondicionalmente. El viaje del amor está lleno de altibajos, de sorpresas y de desafíos. Pero es un viaje que vale la pena emprender, porque te transforma, te enriquece y te hace ser la mejor versión de ti mismo. Y si aún no has encontrado el amor, no te desesperes. No lo busques con desesperación. Confía en el proceso. Enfócate en ser la mejor versión de ti mismo. Ámate a ti mismo, cuida tu cuerpo, alimenta tu mente y persigue tus pasiones. Y el amor te encontrará cuando menos lo esperes. El amor no se puede forzar ni apresurar. Simplemente sucede cuando estás listo para recibirlo. Y si ya has encontrado el amor, cuídalo, nútrelo, protégelo. No lo des por sentado. Porque es un regalo precioso. Y es algo que vale la pena luchar por ello. Dedica tiempo a tu relación, comunica tus sentimientos, escucha a tu pareja y nunca dejes de sorprenderla. El amor necesita ser alimentado y cuidado para que pueda crecer y florecer. En resumen, hoy les he confesado que estoy enamorado, que el amor me ha cegado. Les he hablado de cómo esta experiencia me ha cambiado, me ha hecho ser mejor persona y me ha inspirado a hablar más sobre el amor en este canal. Les he recordado que el amor es una elección, un viaje y la fuerza más poderosa del universo. He compartido mis planes para usar mi plataforma para inspirar a otros a amar más y mejor. Gracias por ver este vídeo, gracias por escuchar mi historia, gracias por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a amar más, a amar mejor, a amar sin miedo. Recuerden que el amor está en todas partes, solo tienes que abrir tu corazón y tu mente para verlo. Ahora, antes de que se vayan, quiero pedirles un último favor. Déjenme un comentario contándome qué piensan sobre el amor. ¿Lo han experimentado? ¿Qué significa para ustedes? ¿Cuál es su mayor aprendizaje sobre el amor? Me encantaría leer sus historias. Quiero crear un espacio donde podamos compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas emocionantes para el futuro y quiero que sean parte de este viaje. Y recuerden, ámense mucho, quiéranse mucho y sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden siempre, el amor es la respuesta, sin importar la pregunta. Hasta la próxima.